el permiso de ustedes voy a grabar, muchachos. ¿Sí quedó claro lo del previo, muchachos? Yo les subo las notas de hoy a mañana, por tarde mañana en la mañana. Si es necesario revisarlo, lo revisamos un momentico mañana por ahí de 10 a 11:30. Y en el peor de los casos, si ustedes me inscriben, así sea por WhatsApp, en el transcurso de mañana que lo quieran revisar y por algún motivo no nos podemos conectar para revisarlo, lo podríamos hacer la próxima semana con el compromiso de que yo les subo la nota o se las bajo en las calificaciones restantes. ¿Listo? Ahora sí, no sé, ¿alguna duda, muchachos? ¿O podemos empezar? No, Nada. ingeniero, ninguna duda. Gracias, Jaime, porque los demás están debajo de las cobijas y debajo de las cobijas, pues la voz les suena diferente, pero es que no hablan, les da pena. Bien, yo los entiendo, yo haría lo mismo, no se preocupen. Bien, muchachos, entonces vamos a mirar la clase. De verdad que la clase de hoy que ojalá les aporte a su formación. De verdad que son temas interesantes que generalmente no se suelen mencionar en las clases. Pero en el segundo previo, la clase de hoy, que al final a ustedes lo que más les preocupa, prácticamente corresponde al 50% del segundo previo. Bien, de todas maneras va a quedar grabada y van a tener acceso, pero trataré de ser lo más diciente posible, lo más claro, para tratar de hacerme entender, aunque sé que hasta que no hagan el laboratorio de esta semana no van a poder, no van a tener las herramientas o las competencias para poder realizar cualquiera de esos tipos de ejercicios. Lo que sí es cierto es que los libros nuevos, como el que le estaba diciendo la semana pasada, la Floyd, ya incluye en un apartado, en un capítulo adicional, ya no solo incluye, nosotros hasta ahora que hemos visto, vimos amplificadores operacionales como elemento ideal. Eso fue lo que vimos y eso fue lo que evaluamos. Ahora una segunda etapa es ver el amplificador operacional con sus características no lineales. Y aparece ahora, ya incluyen en los libros, un tercer capítulo acerca de amplificadores operacionales, donde aparecen los amplificadores operacionales de aplicaciones específicas. ¿Sí? No lo llaman de aplicaciones específicas, lo llaman amplificadores operacionales especiales, lo llama, por ejemplo, Floyd. Entonces ahí va a aparecer el amplificador de instrumentación, va a aparecer uno que ya sé para las próximas trabajos incluir lo que es el OTA, que es un amplificador de transconductancia, y aparece otro que yo no había leído acerca de él, que es el amplificador operacional con aislamiento. Entonces, para que nosotros no tengamos que empezar a hacer un circuito para aislar una etapa de la otra, que generalmente son muy importantes en circuitos de potencia, en medio de ritmo cardíaco, a aquellas situaciones donde yo necesito aislamiento eléctrico total e implementarlo con elementos discretos a partir de transformadores de pulsos y otras situaciones que sobre todo para electrónica de potencia, muchachos, si ustedes tienen problemas, ya existen amplificadores operacionales que realizan ese aislamiento. Yo les recomiendo que lean la Floyd. Probablemente yo les incluya algo así, sea 10 minutitos para la próxima clase acerca de él, porque sé que les va a servir muchísimo cuando vean electrónica de potencia. Una de las etapas que más trabajo nos lleva a nosotros en circuitos de potencia es hacer el aislamiento eléctrico entre la etapa de control y la etapa de potencia. Y ya hay una referencia comercial, ya existen referencias comerciales, no hay una, hay varias referencias comerciales que realizan este procedimiento. Entonces, en caso de muchas de las aplicaciones que ustedes van a ver, si tienen en cuenta que existe este dispositivo, se les va a hacer la vida más fácil. Entonces, para que lo tengan en cuenta, el amplificador de instrumentación y el amplificador con aislamiento o con desacople. ¿Listo?
les quedo viendo el de desacople, les prometo que yo les voy a incluir al menos una o dos fichas en la próxima clase para que al menos lo conozcamos. Porque en cuanto al análisis como tal, no es nada nuevo. Trae, eh, algunos traen un par de resistencias donde el fabricante me da una ecuación característica, al igual como vimos en el amplificador de instrumentación, para que yo le pueda dar ganancia en cualquiera de los dos lados del amplificador. Recuerden que están separados y están acoplados. Algunos por transformador, otros por capacitores y otros de forma óptica. Pero especialmente les voy a hablar del que está en la Floyd, que está acoplado por transformador. Entonces, eso quedaría pendiente de eso para la próxima clase. Vamos a empezar y les voy a mostrar entonces, les voy a compartir pantalla, muchachos. Tomando el pelo con lo del internet, parece que sí. Ahí no me ha dejado compartir pantalla todavía o ya está compartiendo, muchachos. No, ingeniero, no está proyectando. Ya están viendo la pantalla. Mm. Listo. ¿Ya dejo? Me iba a tocar salirme porque no me dejaba. Listo, Ahora sí, muchachos. pero está en negro. Esos son. Está en negro. ¿Ahí ya ven algo, no? Sí, Sí, señor. señor, ahí se está viendo la presentación. Bien, nosotros que hicimos la clase anterior, o sea, las dos clases anteriores, Ingeniero, conocimos el dejó de amplificador compartir operacional, sus pantalla. características. Miramos otra vez. Vamos a tener. Sí, sí salió. Dejó de compartir y como que abandonó la Ahí, sección. ¿vale? Voy a salirme, muchachos, y vuelvo a ingresar. ¿Listo? Volví, muchachos. Vamos a ver si me deja compartir ahora sí.
Ahí ven la presentación, muchachos. Sí, ya. Sí, señor. Entonces les decía que lo que hicimos fue ver el amplificador operacional en un amplificador operacional como elemento ideal y vimos las configuraciones básicas, ¿cierto? Y basado en unos conceptos, analizamos cada una de estas configuraciones, llegando hasta el amplificador, hasta la configuración derivador e integrador. E hicimos, traté de profundizar específicamente en el amplificador de instrumentación, porque es el circuito que generalmente, o es el circuito que más se utiliza para el acondicionamiento de señales. Y veíamos dos referencias comerciales, la de 620 y veíamos el INA 114. Y que nosotros ya podemos encontrar circuitos impresos, módulos con estos elementos donde nos dan la opción de, a partir de controlar el valor de una resistencia, controlar la ganancia del amplificador, ¿cierto? Bien, ahora, de eso se trata también el laboratorio de esta semana, muchachos. Yo voy a tratar de profundizar en alguno de los parámetros, no son todos los parámetros no lineales los van a encontrar en el trabajo del laboratorio de esta semana. Entonces, yo voy a mencionar y vamos a trabajar con algunos que es muy importante tenerlos en cuenta. Si estuviéramos en el laboratorio, los mediríamos en el laboratorio porque lo podemos hacer con los equipos con los que tenemos en este sitio. Entonces, un parámetro muy importante que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar un amplificador operacional o una limitación que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar con amplificadores operacionales es el producto ganancia ancho de banda. Yo de eso ya les había mencionado a ustedes. El producto ganancia ancho de banda ¿qué es lo que me dice? Que yo no puedo partir de la idea, mi sueño de amplificador operacional, ¿cuál sería, muchachos? Que sin importar, fíjense aquí en los ejes, esto es frecuencia y esto es ganancia. Entonces, uno pensaría inicialmente que de aquí en adelante nos vamos a dedicar a eso, a que la ganancia es constante sin importar el valor de la frecuencia. Y eso es mentira. En el caso real, va a partir de una frecuencia, ¿sí me están escuchando, muchachos? Sí. A partir de una frecuencia específica, en este caso la llaman FC, y aquí en adelante nosotros la vamos a llamar FH o WH. A partir de esta frecuencia, es más, en esa frecuencia, no a partir de esa, en esa frecuencia vamos a tener un punto de referencia. ¿Y cuál es ese punto de referencia? Que en esa frecuencia él ya cayó la ganancia de voltaje máxima, que sería lo que yo llamaría ganancia en banda media, sobre raíz. ¿El dónde cae ese valor? Aquí, en FH o WH, ya sea frecuencia lineal o frecuencia angular. Pero ¿qué sucede? Que después de ese punto, él va a seguir cayendo de una manera, va a empezar a disminuir su valor de una manera más rápida. Y eso va a depender del número de capacitores, de la configuración interna y de los parámetros del mismo operacional. Entonces, ¿qué sucede con el producto ganancia ancho de banda? El fabricante me dice a mí, bueno, generalmente lo van a encontrar que el producto ganancia ancho de banda en los manuales del fabricante viene como con la letra B. Entonces me dice, el producto ganancia de ancho de un operacional LM 741 es igual a 1 mega. Eso es lo que me va a decir el fabricante. Entonces, pero me va a decir también
Pero déjeme. Me va a decir también, me traigo solo esta gráfica, va a quedar muy desordenado. Eso es PH, producto, ganancia. Por favor, que no se les vaya a olvidar este término de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo les voy a dar algunos ejemplos. El 741 es 1 megahertz. Del LF, de TL082, que son los dos que más trabajamos. Ahora yo les voy a mostrar ayer. Eso serían para, como las referencias que nosotros vamos a tener para el diseño. Igual el LF353, el LM358 tiene el mismo ancho de banda que el 741. Entonces, este parámetro, ¿qué es lo que me dice? Me dice que la ganancia de voltaje, ¿sí?, por la frecuencia máxima de operación, realmente es por el ancho de banda, ¿no? Pero es que el ancho de banda se define como la frecuencia máxima menos la frecuencia mínima. Si nosotros partimos del hecho de que la frecuencia máxima es mucho mayor a la frecuencia mínima, ¿sí?, entonces podemos decir que el ancho de banda es la misma frecuencia máxima. Y así lo vamos a trabajar en los diseños para que les quede más fácil la interpretación. Entonces, esto, ¿qué me está diciendo esta característica del operacional? Que el producto de la ganancia por la frecuencia es una constante, porque esto viene del proceso de fabricación del operacional. Entonces, ¿qué sucede? Si aumento la ganancia, ¿qué va a pasar con la frecuencia? Si aumento la ganancia, ¿qué va a pasar con la frecuencia máxima, muchachos? Disminuye. Me escucha, disminuye. Entonces, la frecuencia máxima va a disminuir. Si la ganancia disminuye, la frecuencia máxima va a aumentar. Entonces, muchos de los diseños que yo les voy, que ustedes van a encontrar y que de verdad se convierten, es algo real, no es solamente un problema de papel, van a estar relacionados con este parámetro. Aunque ustedes tienen la ventaja de que como son ingenieros electromecánicos, sus aplicaciones generalmente son a baja frecuencia. Pero, por ejemplo, si fueran a trabajar un sensor de ultrasonido que trabaja a 38 kHz, si ustedes no tienen en cuenta esta configuración, ya empezaríamos a tener problemas. Bien, entonces, para que partamos de ahí ese hecho. Ahora vamos a hacer ejercicio. Pero sí queda claro esto, muchachos. Entonces, ¿cuál es la solución en algunos problemas que nos van a presentar? Uno, cambiar el operacional. Entonces van a aparecer soluciones pero esta solución yo no se las voy a permitir porque debe ser. Entonces, una solución es esta. Mientras en un 741 o un TL082, TL084, el producto ganancia de ancho de banda es 1 y 4 MHz respectivamente, yo tengo un operacional como el LM6365 que tiene 725 MHz. Pero ¿ustedes qué creen que es la diferencia económica entre ellos dos? Son abismales, muchachos. Mientras los dos primeros tienen un valor comercial aquí en la avenida Octava de 2.000 pesos, de 1.500, de 3.000 pesos, un operacional de estos puede valer 30, 60.000 pesos, dependiendo de donde lo trae. Empezando que no lo vamos a encontrar aquí en Cúcuta. Entonces nos va a tocar pagar el envío. El solo envío ya incrementa el costo del elemento en por lo menos 8.000 pesos. Y además el valor comercial, mientras uno vale
lo que les decía, 2000 este fácilmente va a valer 10 veces más. Entonces, una es la selección del operacional. ¿Y la otra cuál es? Si nos dan una ganancia alta, pues dividamos la ganancia en ganancias más pequeñas. Y con eso, el producto ganancia ancho de banda aplica para cada etapa, para cada transistor. Entonces, como yo ya sé que si disminuyo la ganancia, aumenta el ancho de banda, entonces muchos ejercicios me van a llevar a que debo eh, implementar amplificadores multietapa para poder eliminar el problema o la limitación del producto ganancia ancho de banda. No sé si me dice entender, muchachos. Ahora con un ejercicio, pues vamos a poder profundizar un poco más en ello. O no sé si hacemos el ejercicio. No, vamos a mirar estos dos y hacemos un par de ejercicios para poder relacionarlos. Regálenme un segundito, muchachos. Ah. Qué pena, muchas gracias que estaba que me descargaba el computador. Bien, entonces vamos a mirar aquí el otro parámetro y nos regresamos a hacer un par de ejercicios. Sí quedó claro lo del producto ganancia ancho de banda, muchachos. ¿O alguna duda al respecto? Antes de que queden dormidos. No, sí quedó perfecto. Bien, vamos a ver. Ahora, otro parámetro muy importante a la hora de utilizar los amplificadores operacionales, muchachos, va a ser el voltaje de saturación. Ya no vamos a hablar de saturación o corte, sino vamos a hablar de voltajes de saturación, entendiendo que es el voltaje máximo que se puede obtener a la salida del operacional. Entonces, eso yo también ya se los había mencionado. En teoría, los voltajes de saturación en el amplificador operacional ideal, como elemento ideal, serían el voltaje de polarización positivo y aquí sería el voltaje de polarización negativo, que sería VCC generalmente, que lo llamamos así, y esto sería menos el voltaje positivo, no en todos los operacionales, ojo, esto sería válido para los amplificadores operacionales que requieren dos fuentes de polarización, que son en su mayoría. Pero hay algunos operacionales que permiten trabajar con una sola fuente. Entonces, en el caso de que trabajara con una sola fuente, los voltajes de saturación serían 0 y el voltaje positivo. Bien, para que lo tengan en cuenta. Un operacional como de estos que permite trabajar con una sola fuente de polarización es el LM324. O sea, la clase de hoy debe quedar que hay un operacional para cada aplicación, que se adapta mejor a cada aplicación. Y hay otros operacionales como el 741 que quiere, de propósito general, que quiere servir para todo, pero entonces va a tener sus limitaciones. ¿Listo? Entonces, en teoría, uno pensaría eso, pero cuando usted va a la práctica, el voltaje máximo va a ser menor a VCC. Entonces, ¿en qué valor puede ser medidos en el laboratorio?
van a estar entre 0,75 y yo me atrevería a decir como 0,98%. Por ciento no, sería entre BCC, que sería entre el 75% y el 98% del valor de BCC. Esto lo debemos tener en cuenta en el caso de los circuitos reales. Por ahora, en los ejercicios que yo les voy a plantear, yo, a no ser que diga, teniendo en cuenta la saturación del voltaje, que ahí sí deberían tener en cuenta esto, ¿sí? Vamos a seguir suponiendo que él llega hasta BCC, pero es un parámetro de diseño, o sea, los límites máximos y mínimos de la señal en la salida van a estar limitados ¿por qué? Por BCC y por BE. Pero ya si yo lo voy a llevar a la práctica, yo debo tener en cuenta que dependiendo de la configuración, no hay una ecuación que me diga cuál va a ser el rango de excursión a los límites del voltaje en la salida, pero debo tener claro que puede variar en estos valores. No sé si me hago entender, ahora van a ver un ejemplo. Y bueno, y aparecen otros parámetros como el tiempo de establecimiento. ¿Qué es el tiempo de establecimiento? Que uno esperaría que ante un cambio de la señal de entrada, cuando él llegue al valor máximo, ¿por qué? Porque la señal de entrada, supongamos que sería, que fuera un amplificador de ganancia 1, y vamos a suponer que la señal de entrada es la señal que es roja que estoy tratando ahí de marcar. Y es un seguidor de voltaje o es un inversor de ganancia 1. Entonces, si esta es la señal de entrada, ¿qué espero yo? Que en la salida pues salga la misma señal, si fuera en este caso un seguidor de voltaje. Pero ¿qué sucede? Debido a las capacitancias internas del dispositivo, él cuando se le aplica el cambio en la señal, él va a tardar un tiempo en estabilizar el voltaje a la salida. Es decir, se va a producir, no sé si lo alcanzan a ver, esta oscilación. El tiempo que dura esta oscilación es lo que nosotros llamamos tiempo de establecimiento. Entonces, ¿qué sucede? Si la señal que se aplica, frecuencia, la señal que se aplica es muy alta, podría darse que yo no tenga una señal cuadrada a la salida, sino que tenga algo como si aumenta por arriba, si hay un aumento en la frecuencia. Es decir, él se va a quedar oscilando y antes de que se estabilice, viene el cambio de frecuencia y se va a generar no una señal, que es una muestra amplificada de la señal de entrada, sino se va a presentar un ruido a la salida. Entonces hay que tenerlo en cuenta también. Y un cuarto parámetro que generalmente en los laboratorios le hacemos bastante hincapié y lo medimos es el slew rate. El slew rate se puede establecer también en algunos libros, lo llaman como tasa de cambio por la traducción de las palabras del inglés al español o velocidad de cambio, le llaman en algunas situaciones. Entonces vuelve la misma situación. Si yo le aplico una señal cuadrada a la entrada, ¿yo qué espero? Tener a la salida. Si yo le estuviera aplicando esa señal, perdón, que no me ayuda si esa, la de rojo, es la señal de entrada, pues yo qué esperaría, y si es un seguidor de voltaje, que a la salida debería tener esa misma señal, pero en la práctica que vamos a ver, que el cambio de un nivel a otro no se hace de manera inmediata, sino que se demora un tiempo. Entonces, vamos a encontrar que el slew rate se define como el delta de voltaje sobre el delta de tiempo. Y este es un parámetro que me lo da el manual del fabricante. Entonces, si aumenta la amplitud, ¿sí? Si aumenta la amplitud, va a tardar más tiempo la señal en llegar a ese valor máximo, porque esto es una constante.
Entonces yo paso el delta T para acá y pasaría CR acá. Es decir, el delta de B aumenta, él va a tardar más tiempo en alcanzar ese valor máximo. Entonces, a frecuencia muy alta, ya puede ser que yo no tenga esa señal cuadrada, sino tenga algo como esto. Y no va a llegar al valor máximo. Esto nos suele suceder a veces en el derivador. Él no alcanza a llegar al valor máximo ni al valor mínimo y tendría una señal, podría ser una señal triangular en lugar de la señal cuadrada a la salida. Ahora alguien diría, pero profe, ¿cuál es la insistencia de aumentar la frecuencia? Pues la insistencia de aumentar la frecuencia, por ejemplo, hoy día en las comunicaciones digitales, es aumentar el ancho de banda. ¿Y qué es lo que más buscamos nosotros para nuestros hogares o para nuestra vida? ¿Quién no quisiera tener un ancho de banda dedicado de, por decirlo, de 100 megas? ¿Cierto? Entonces, debido a que se está produciendo mayor cantidad de contenido, inicialmente eran datos, luego era datos y audio, ahora es datos, audio y video. Entonces, se requieren que las velocidades de transferencia de datos incrementen, pero las características no lineales de los dispositivos, como en este caso el amplificador operacional, nos limitan el desarrollo tecnológico. Bien. Y el afán hoy día es conseguir tecnologías que eliminen estos inconvenientes que nos presentan los circuitos integrados. Bien, pues aquí vemos la señal. Esta es una señal, esta es de Orca, ¿sí? Donde fíjense que es la misma que está allá, de menos 2 a 2, y aquí se genera una pendiente. ¿Listo? Entonces, esa pendiente es el Lee-Ray. Esta señal es obtenida en el osciloscopio de la universidad. Entonces, le aplicamos una señal cuadrada y fíjense cómo nos mostraba la salida. Además de verse el efecto del Lee-Ray, también se generaba aquí. ¿Cómo fue que dijimos que se llamaba eso, muchachos? Este parámetro. Estabilidad. ¿Se acuerdan? Tiempo de establecimiento. Tiempo de establecimiento. Tiempo de ¿listo? Y para medir el sleep rate, debido a que se puede dar esta variación cuando llega al valor máximo, los osciloscopios vienen generalmente marcados el 10% y el 90% de la onda, para que nosotros determinemos la potencia entre el 10 y el 90%. Entonces, miramos qué voltaje, qué amplitud de voltaje, que eso lo vamos a ver en la siguiente figura. Bueno, aquí les estoy marcando cómo se calcula el tiempo de establecimiento. Con los equipos del laboratorio, pues uno le puede decir que mida el tiempo o track, cualquiera de las dos. En el caso de medir el tiempo de establecimiento es solamente con tiempo, pero en track, además del tiempo, me permite ver el nivel de voltaje. Entonces, lo que yo era para asegurar que estuvieran al mismo nivel, colocaba el track. Y miren que él me marcaba, por ejemplo, en este caso, que el delta de tiempo era 640 nanosegundos. Esta señal la obtuvimos para un LF353. Entonces, al calcular ese tiempo íbamos y verificábamos con el manual del fabricante que sí cumplía los requerimientos. Porque con los operacionales nos hemos llevado bastantes sorpresas cuando medimos los parámetros en el laboratorio. Tanto que hemos llegado a la conclusión que los operacionales nos llegan remarcados a nuestras tiendas. Bien, aquí vemos cómo varía. Ahí lo que hicimos fue variar la frecuencia. No tengo el del Lee-Ray. El Lee-Ray lo podemos calcular. No, tocaría acá. Aquí sí podemos medir el Lee-Ray, perdón. Entonces, miren acá. Tengo un marcador y otro marcador acá. ¿Lo ven? Tengo estos dos puntos de referencia que me están dando estos datos. El punto S, este es E, no, aquí se alcanza a ver, y este es S que no veo dónde está marcada la referencia, debe estar aquí debajo. Entonces, él me dice cuánto es el voltaje
¿Y en qué tiempo se da? En el osciloscopio de la universidad, él me da el delta de B y el delta de T. Entonces, yo con esos datos puedo calcular el slew rate. ¿Qué sucede? Que el slew rate en los manuales del fabricante generalmente vienen voltios sobre microsegundos. Esas son las unidades que maneja. Entonces, para calcular en este caso el slew rate, pues el delta de B sería 4,52, ¿cierto? 4,52 voltios. Y el delta de T sería 265 nanosegundos, que sería lo mismo que 0,265 microsegundos. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? ¿Eso cuánto me daría? 0,452 dividido en 0,26. $4.52 en 0,26 solamente, no incluye las unidades para que me siga quedando en las mismas unidades, para que me siga quedando voltios sobre microsegundo. 1.74. No sale. Ese era el procedimiento que hacíamos en el... 4,52 dividido en 0,26, no, tiene que dar más o menos 20. 16, 18. Solamente diría 4,52 en 17.38. 17.12. con 0,65. ¿Cuánto? 17. Vamos a darle .38 me dio a mí. con todos. Entonces, fíjense que, bueno, entonces 17,4. Entonces, cuando nosotros nos da 17,4 voltios sobre el microsegundo, y luego vamos, verificamos en el manual del fabricante, y en el manual del fabricante le va a decir, con el slew rate, algunos, ¿no? A otros solamente viene el valor típico, y el slew rate match. ¿Listo? Entonces, es otro parámetro a la hora de seleccionar un amplificador operacional, sobre todo si vamos a trabajar en alta frecuencia. ¿Listo? Entonces, entre mayor sea el slew rate, mejor, ¿cierto? Porque permitiría mayor velocidad de cambio en la señal de salida. Bien, esas son imágenes tomadas del laboratorio. Este es otro parámetro. No sé si alguien ya lo miró en el laboratorio de esta semana. ¿Alguien ya leyó algo acerca de la corriente de cortocircuito, muchachos? La traducción de esto al español es la corriente de cortocircuito a la salida. No lo han visto todavía. Entonces, cuando uno va y mira un amplificador operacional comercial, esa corriente es alrededor de 10 miliamperios. Es decir, es la corriente máxima a la salida del amplificador de operacional son pequeñas. ¿Será que con esa corriente yo se la puedo aplicar directamente a un motor? Muchachos. No. O sea, si yo agarro un amplificador operacional, no sé qué configuración, un inversor, ¿sí? BS, no sé, coloquemos esto 100K, esto 1K. Entonces, fíjense que esta resistencia no me está afectando la ganancia, ¿cierto? Esta resistencia no me está afectando la ganancia, me daba menos 100. ¿Listo? Entonces, si yo estoy polarizando esto con 10 y menos 10 voltios, ya, y yo llego y le coloco aquí a la salida una resistencia de 50 ohms. ¿Sí? Vamos a suponer que yo le coloco aquí a la entrada. ¿Cuál sería el voltaje máximo a la entrada, muchachos? Esa es una pregunta que yo les podría colocar en los previos. Porque ahora sí vamos a hablar de diseño. Los 10 En ese voltios. circuito, ¿cuánto sería el voltaje, el rango de excursión a la entrada? O sea, el voltaje máximo. ¿Cuánto? 10 voltios. 10 voltios. Voy a colocar aquí esto de 10 voltios.
A la máximo Sí, señor. sería ¿cuánto? 10 voltios pico. Porque pico sería ¿cuánto? 20. ¿Sí o no? Entonces, el voltaje de entrada máximo, esto debería ser allá en el otro lado para que les quede, muchachos, sobre la ganancia, que sería 100. Entonces, dividan 10 sobre 100. 0,1. Pero un voltio pico. ¿Cierto? Entonces, espero que haya capturado esto. Vuelvo y les digo, esto es lo de la clase anterior, lo encuentran en cualquier libro de electrónica. Esos parámetros, no, se los aseguro. No en todos hablan de ellos. Entonces, esto es para que nos queden los apuntes. Bien, ahora la pregunta es, ustedes me dirían, sí, profe. Entonces, la pregunta es, yo en ese circuito, yo podría colocar ese circuito y preguntarles cuánto el voltaje salía. ¿Y ustedes qué me dirían? Yo diría, si BS es 0,1 voltio pico, ¿cuánto es el voltaje de salida? Y ustedes me dirían, pues, profe, ¿cuál es el problema? Pues, voltaje máximo es 10, entonces el voltaje en la salida sería 10 y por lo tanto, o sea, al determino la ganancia, lo multiplico por la entrada que es 0,1 y eso me daría menos 10. ¿Sí o no? Sí será cierto, muchachos. No, ahí se debe tener en cuenta el ISC. ¿Cuánto era el voltaje de salida máximo ahí? Ahí es donde el ISC se hace muy interesante porque esa es la corriente máxima. Entonces el Sería voltaje de 0,5. salida máximo sería la corriente máxima del operacional por la resistencia de carga. Entonces, el voltaje de salida máximo para esa carga que le estoy colocando, que es 50 ohmios, sería 10 mili por 50 ohmios. El voltaje de salida máximo va a ser ¿cuándo? 0,5 ¿Estamos de voltios. acuerdo, muchachos? ¿Daría 0,5 o 5, muchachos? 0,5. 0,5. 0,5. Sí, señor. 0,5. ¿Ven? No sé si ven la importancia de conocer. Ah, bueno, si ustedes aquí tienen una resistencia, porque un diseño yo podría colocarles, determine el valor de la resistencia de carga para obtener ya sé que el rango de exclusión máximo, rango de exclusión del voltaje máximo a la salida, ¿no? Aquí estoy siendo redundante. Detener el valor de la resistencia de carga para obtener el rango de exclusión máxima a la salida para la señal que para BS igual a 0,1 voltios. ¿Cómo harían eso, muchachos? No sé si me hago entender. Este tema Pues, a mí me gusta muchísimo porque aquí se me deja volar, me deja a mí soñar, dejar que vuele la imaginación. pues dividir 10 entre la corriente, ¿no? Entonces,
si yo sé que con BS el voltaje, él alcanza a llegar al voltaje de salida máximo, que sería 10 voltios, entonces RL máximo sería, por la corriente ISC, debería ser 10 voltios. RL máximo sería igual a 10 sobre 10 mil y eso debe ser ¿cuánto? Sí, ¿cierto? Ven, entonces hay una pregunta en el laboratorio y además vamos a tener el inconveniente que utilizar estas resistencias tan pequeñas, muchachos, va a hacer, ¿qué es lo que hace? Que ya la resistencia de salida, porque no sé si en algunos, en el aplicador operacional puede llegar hasta 100 ohms. Yo no conozco el primer operacional así, todos tienen resistencias de salida por debajo de 1 ohm. Si se diera lo que en algunos autores dice que puede llegar a 100, fíjense que ya también tendríamos que tener en cuenta el efecto de carga a la salida. Y ese es otro problema que nos surgiría. Pero por ahora, quiero que les quede claro, muchachos, que los amplificadores operacionales de propósito general, la mayoría de ellos presentan limitaciones en cuanto a la corriente máxima en la salida y que en aplicaciones reales debemos tener en cuenta. Y cuando vine a prestarle, por ejemplo, nosotros vinimos a prestarle atención a esto, cuando quisimos medir la resistencia de salida. Porque nosotros para medir la resistencia de salida operacional le agregábamos una carga y colocábamos un K. Empezamos con 100K y varía. ¿Se acuerdan el procedimiento que se hace para determinar la resistencia de salida? No creo, porque ustedes no han alcanzado a medirla. Los que la han medido en el laboratorio, uno lo que hacía, como esto internamente, él es una fuente de voltaje en redes de 2 puertos, y aquí estaría la resistencia de salida, y esa es la carga que yo le estoy colocando. Entonces, ¿qué sucede? Si yo logro que RL sea aproximadamente igual a R0, es más, si logro que RL sea igual a R0, ese sería X, ese sería este nodo, porque eso es interno. Entonces, el voltaje que aparezca aquí, que es la ganancia por el voltaje de entrada, aquí en Bx, si RL es igual a R0, Bx sería B0 medios. En conclusión, yo tengo que hacer que RL sea cercano a R0. Si RL es mucho mayor a R0, siempre me va a dar que Bx es igual a B0, porque Bx termina siendo el voltaje de salida que estoy marcando ahí como VOC por RL sobre R0 más RL. Entonces, si RL es mucho mayor a R0, esto tiende a 1 y se va a cumplir esto. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros en el laboratorio? Empezábamos a disminuir RL. Y cuando empezábamos a disminuir RL, ¿qué va a pasar con la señal de entrada? Si manteníamos la señal de entrada, nos empezaba a salir una onda de la distorsionada, saturada, y la mayoría de veces saturada en los dos lados. Me empezaba a salir algo como eso, muchachos. Y imagínense uno el profesor tratando de explicar algo que la verdad generalmente yo no había tenido en cuenta. Entonces, ese voltaje máximo, ¿qué terminaba haciendo? No estaba relacionado como ABI, pero terminaba siendo ISC por RL. ¿Ven? Y no me permitía medir la resistencia. Entonces, ¿qué me tocaba? Disminuir la señal de entrada y disminuir la ganancia, porque para poder medir la impedancia de salida, debo tener una señal lineal a la entrada. Entonces me tocaba terminar disminuyendo eso para tener una señal senoidal y ahí sí poder hacer el divisor de tensión y establecer la relación de la resistencia de salida, poder hallar el valor de la resistencia de salida. Entonces, por favor, de ahora en adelante tengan en cuenta ese valor. ¿Oyó? No se les olvide. Es más, yo les coloqué una pregunta en el laboratorio para que la tengan que pensar. ¿Listo? ¿Alguna duda, muchachos?
Bien. Para eliminar esos inconvenientes, por ejemplo, el lead rate, el producto ganancia ancho de banda, el tiempo de establecimiento, offset, han aparecido amplificadores operacionales con características ideales, como esta referencia que les estoy mostrando acá. Pero ¿cuál es el inconveniente de este circuito? El valor comercial. Acuérdense, por favor, de eso. No sé si él me entregaría acá. Y hacemos aquí un momentico para ver si me sale para que vean. No, primero que todo tocaría buscarlo en Colombia, ¿no? Que si lo traemos. Mire que viene un encapsulado de 8 pines, comprar. Esto es en dólares. Esto es 1.1 dólar. ¿En dólar o en euros? No sabría decirles. Probablemente sea en dólar. Dependiendo de la cantidad que traigan, miren el precio. ¿Sí? Pero a eso hay que sumarle los gastos de envío. Si nosotros buscamos otra referencia, van a encontrar que, mire esta acá. Ella como cambia acá. Tendríamos que ver la diferencia entre el 63 y 65. Esto ya como que es, no sé qué sería. Pero el precio es totalmente diferente. Si lo encontráramos en Colombia, no baja a 20.000 pesos, muchachos. Creo que Bistrónica lo tenía. Abajo lo vi. No, es el SEA 3140. Miren la diferencia. Un LF 351 vale 1.500 pesos. Un LF 353 vale 1.600. Y bueno, no viene el M324, 950 pesos. No lo hay. Y vale 8.300. ¿Ahí vienen por qué no lo hay? Porque con ese nos evitamos una cantidad de problemas. Pero vale, sea como vale 5 veces más y ha bajado el precio considerablemente. Y aquí en Cúcuta no lo conseguirían. A eso tocaría sumarle los gastos de envío. No sé si me hice entender, muchachos. Entonces, en los diseños no me vayan a colocar el M6365. ¿Listo? Porque por costos del proyecto les voy a decir que no es viable. Ahora, antes de aquí hablar del comparador. Entonces, vamos a hacer ese diseño para poder contextualizar todo lo que les he venido hablando. Este sería un diseño sencillo, porque solamente estoy teniendo en cuenta, ya lo vamos a mirar para aquí. Listo. ¿Cómo lo haríamos, muchachos? A ver. Dice, diseño un amplificador de ganancia 500. Su salida debe estar en fase con la entrada. Explique cuál amplificador operacional se debe seleccionar para cumplir los requerimientos del diseño. Y yo podría agregarle aquí algo de una vez para que lo tengamos en cuenta. La señal en la salida puede variar así, mal redactado y todo el cuento, pero dejémoslo así, agreguémosle eso como para ponerle más. Entonces, ¿cuáles serían los parámetros de diseño, muchachos? ¿Qué me dice el enunciado? ¿Cuáles serían los parámetros? La alimentación. Primero, que el rango de excursión a la salida debe ser de 20 voltios pico pico.
¿cierto? ¿Esto qué me lleva? Si lo quieren tener como una expresión, el rango de excursión terminaría siendo B positivo menos B negativo. Pico. ¿Sí? En el caso de que eso esté, yo necesitaría, si lo quieren como una expresión, entonces si yo quiero que él llegue a 20 voltios positivo, B pos debe ser 10 y el voltaje de polarización negativo tiene que ser ¿cuánto? Menos 10, o sea, BCC 10 y B menos 10. ¿Eso me hice entender o no, muchachos? Bien, esa es una parte. Listo. Ahí ya solucionamos una parte del diseño. Ahora me dice, diseñe un amplificador de audio de ganancia 500. ¿Qué más datos me están dando? Que la salida tiene que estar en fase con la entrada. Bueno, la salida debe estar en fase con la entrada. Listo. No sé si lo hacemos así. Igual a... Esto pasa a ser secundario. Ya. Esto no hay problema. Pero ahora cuando seleccionemos las configuraciones, debemos tenerlo en cuenta. ¿Qué más datos me piden? Me dan. Ganancia. ¿Qué más datos dan? Hay otro ahí implícito. Y es un amplificador de audio. Entonces, en el caso del amplificador de audio, yo debo tener en cuenta la frecuencia de operación máxima, que para el amplificador de audio se considera que es 20 kHz. Si ustedes no tienen en cuenta este dato, todo lo que hagan probablemente va a ser mentira. ¿Sí? Entonces me están pidiendo un amplificador. Bueno, aquí ya sé que esto es 10 y ya sé que esto es menos 10. La ganancia es 500 y la frecuencia máxima es 20 kHz. Entonces yo de una vez, el profesor, ¿qué tal? Entonces el producto ganancia ancho del circuito sería 20 kHz por la ganancia. ¿Y eso cuánto me da? 10. 10 10 megas. 10 megas. 10 megas. Yo puedo agregarle en el diseño, se tienen solo amplificadores operacionales, el EM741, se tienen solo operacionales TL082. Básicamente, los diseños van a que escojan ustedes entre eso. ¿Listo? En amplificadores operacionales, que los comerciales vienen de eso, de 1 mega y 4 megas. Ni siquiera llegan a 4 megas, están por debajo. Pero nosotros vamos a subir que son 4 megas. Entonces la pregunta, si lo hiciera con el 6365, no tendría problema, ¿cierto? Porque él tiene 725 megas. Entonces, si fuera, pero ya les dije que no lo vamos a, o sea, siempre si lo hacen con ese van a tener el problema de que por costos no es viable ese diseño. Entonces, el beta del 741 es 1 mega. Y el beta del LF353 o TL082 es 4 megahertz. Y estos son menores a esto. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer en mi diseño? ¿Qué hago, muchachos? ¿Cómo soluciono eso? 2 etapas. Vamos a dividirlo en 2 etapas. ¿Qué ganaría con las 2 etapas? Entonces, la propuesta de diseño es que yo voy a entonces voy a hablar de una ganancia 1 y voy a hablar de una ganancia 2. Disminuir la ganancia. Entonces, lo que sé es que la ganancia 1 por la ganancia 2 tiene que ser igual a ¿cuánto? A 500. Entonces,
Ah, y como son dos etapas, él me dice que deben estar en fase, ¿cierto? Entonces, lo mejor sería dos inversores. ¿Sí, sí están de acuerdo? Para que estén en fase. Entonces, no sé, voy a definir una ganancia como, yo asumo 1, para decir que la ganancia 1 es 25, entonces la ganancia 2 sería igual a 500 sobre 25, de la ganancia 2 sería igual a ¿cuánto? A 20. Entonces, esta ganancia 25 y la ganancia 2, 20. Deben ser de valores cercanos, porque si hago una muy grande comparada con respecto a la otra, voy a seguir teniendo el problema de respuesta en frecuencia, probablemente. Entonces, una vez hago eso, tengo que verificar que eso es cierto. Entonces, el beta de la etapa 1 sería 25 por 20 kilohertz. Y el beta de la etapa 2 sería 20 por 20 kilohertz. Entonces, ese, ¿cuánto me da? 500 kilohertz, ¿cierto? Y este de la etapa 2 me da 400. 400 kilohertz. Entonces, fíjense que en este caso, yo puedo utilizar cualquiera de los dos, porque se debe dar de que el beta del transistor sea mayor que el beta de cada etapa. Entonces, ¿yo cuál recomendaría? El TL082. ¿Por qué, muchachos? Porque tiene dos etapas. Porque tiene dos etapas, no. Seamos más específicos, más Dos claros. operacionales. Porque tiene dos operacionales. Recuerden que el TL081, por eso es importante la práctica del laboratorio de esta semana. Tiene un operacional, el TL082 tiene dos operacionales, o PAN, y el TL084 tiene 4 OPAN. Y el precio no es 4 veces. Yo cerraría la página. Yo creo que sí la cerré. Para que vean que no es ganas de que el profesor moleste, sino que es cierto. Aquí no vimos el TL082, ¿no? No vimos el TL051. A ver si aquí la sale. Entonces, miren, ¿cuánto vale un TL084? 1760. Vamos a verificar cuánto vale un TL082. Alguien diría, profe, si valen lo mismo, yo siempre utilizaría el TL084. No, porque si usted necesita dos operacionales, usted utiliza uno de mayor tamaño, va a ocupar mayor área en el... es más, mira, que es más costoso el TL082. Generalmente no se da esto, ¿no? Lo que pasa es que como tiene más salida por eso es más costoso. Pero si suponiendo de que fueran del mismo valor y yo necesito solo dos operacionales, debo utilizar eso porque ocupan menos área en el circuito y por lo tanto al final el prototipo final va a ser de menor tamaño. Miren que yo lo estoy tomando de 4 MHz porque la mayoría, en teoría, los libros lo toman así. Pero cuando uno va y mira en el datasheet vienen de 3.5, 3.4. Entonces, para no tener problemas, uno puede tomarlo como si fuera, ¿qué? 3 MHz. Y lo toman de 4, de pronto cuando vayan y lo implementen, van a tener inconvenientes. Entonces, mire que el slew rate es 10 voltios sobre microsegundo, el ancho de banda 3 MHz, los voltajes de alimentación son 18 voltios máximo, corrientes OC muy bajas. Yo siempre diré lo mismo, muchachos. Venga, que esta página me gustó. Voy a pararla acá.
Ojalá que en 2020. Bien. Entonces, para que lo tengan en cuenta, las cosas de la vida, ¿no? Con dos operacionales vale 2.600, ¿es? 2.250, 2.268 y con cuatro operacionales. Es el mismo dispositivo, solo que este trae cuatro operacionales. Y miren que un 741 vale 1.000 pesos. 1.080 pesos. Bien. Entonces, es como para que comprendan por qué a veces, o sea, no es solo por llevarle la contraria al mundo que uno les dice que hagan las cosas de cierta manera. Entonces, ya con esto, en el caso real, utilizaría un amplificador operacional TL082. ¿Listo? Entonces, ¿qué sigue en el diseño? Ya con esto, hay que las dos sean inversores. ¿Para qué? Para que la ganancia total me dé ¿cuánto? 500. Y de esa manera va a estar en fase la entrada con la salida. De ahí en adelante, ¿qué me faltaría, muchachos? Seleccionar la configuración, demostrar la expresión y hallar los valores de la resistencia. Porque ya seleccioné el operacional, ya seleccioné los voltajes de polarización, ahora me faltaría seleccionar las configuraciones. Entonces, como ya las conocemos, entonces nosotros tenemos dos configuraciones básicas. Entonces, vamos a utilizar la configuración básica. Entonces, esto sería la embarré, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo, muchachos? Que esa sería la configuración. Sí, así sería. Y eso es el diseño, muchachos. Entonces, ¿ahora qué me queda? Tendría que demostrar de dónde sale la ecuación que me relaciona Bx con Bs o la ganancia de la etapa 1. Entonces, recordando lo de la semana pasada, este I menos es igual a 0. Entonces, I1 es igual a I2. Entonces, B, esto estaría conectado a tierra, porque B más es igual a B menos, que es igual a 0. Entonces me quedaría que Bs menos 0 sobre R1 es igual a 0, porque sería más menos, a 0 menos Bx sobre R2. Entonces, Bx, que es el voltaje de salida, sobre Bs, que sería igual a la ganancia 1, sería menos R2 sobre R1. Entonces, la ganancia 2 sería menos R4 sobre R3. Esto lo igualo, me interesa la magnitud, entonces R2 sobre R1 tiene que ser igual a 25, porque dijimos, y R4 sobre R3 debe ser igual a 20. Hasta ahí me siguen, muchachos. Y finalmente, entonces, R2 es 25 R1 y R4 igual a 20 R3. Entonces, vamos a decir que R1 es igual a R3, que es igual a 1K. Yo asumo una y hallo la otra. R2 sería 25 kiloohmios
y R4 sería 20 kilómetros. ¿Dudas, muchachos? ¿Interrogantes? ¿Clarito? ¿O alguna duda? Esos, quítele, póngale cosas, pero básicamente eso es lo que les voy a pedir que tengan en cuenta en los diseños. Rango de excursión a la salida, producto, ganancia, ancho de banda y la fase. No sé si tengan alguna duda, muchachos. Sería bueno que me la hicieran saber. ¿Todo claro? Ingeniero, ahí también se pueden usar no inversores, ¿cierto? La otra opción serían utilizar, pero entonces los dos serían no inversores. Sí, sí, señor. Sí, podríamos utilizar dos no inversores. Profe, ¿las resistencias deben ser comerciales Puede ser o si el enunciado lo pide? que si el enunciado lo pide. Eso, en este caso, buscar resistencias comerciales, por ejemplo, que nos den 25K, no sé qué juego como yo no les dejo sacar a ustedes en los previos lista, en teoría, porque igual ustedes, la mayoría carga y la copia, que no debería ser. Porque un día esto no se les haga raro que llegue y agarre y les diga a la cámara, que ya les dije que lo iba a hacer, ¿no? La primera anuncio, la segunda lo hago. Por favor, un 360 grados con la cámara. Y otra cosa que me di cuenta es que cuando grabe el previo tengo que grabarlos con Camtasia. Si lo grabo él captura la imagen del que está hablando, no lo que yo estoy mirando. Entonces yo necesito es que quede grabado lo que yo estoy mirando porque yo cada ratico me la paso haciéndole primer plano al que vea que está haciendo cosas inadecuadas. Entonces, se supone que ustedes no tienen la tabla de resistencias, por eso es que yo no les pido valores comerciales, muchachos. ¿Sí? Pero en un caso real, ¿qué tendríamos que hacerlo? Ajustarlo a valores comerciales. Pero ya después de que lo tengamos acá, pues sería buscar un par de resistencias. Por ejemplo, si no fuera necesario que estuviera en fase, sería relativamente sencillo implementar este circuito, porque una ganancia de 25, si hay un conjunto, ese podría ser un no inversor, que la relación fuera 24, si hay un par de resistencias con esa relación. Y aquí en la salida, con 20, también podría darse. Bueno, no se consiguen fácil, pero las resistencias de 2 y 20K sí se consiguen. Bueno, de 20 y de 1K en este caso. Y aquí tocaría de 2.4 y 1K. También en la tabla aparece que sean fáciles de conseguir aquí en el mercado local, ya es otra cosa. Pero en sí ese es el diseño, muchachos. No sé aquí si yo tengo planteado otras opciones. Mire, aquí, por ejemplo, diseño un amplificador de ganancia 200 y ancho de banda 35. Explique cuál amplificador operacional se debe seleccionar para cumplir los requerimientos del diseño. Entonces, por ejemplo, si yo les pido ese diseño, pero les digo que solo cuento con amplificadores operacionales TLS, o sea, hagamos este diseño. Bueno, aquí hay otro. Que este no me lo inventé yo. Este viene de la JAMBE. Ahí les dejo el dato. Ese dato les puede servir para algo. Este ejercicio acaba de la JAMBE. Cuando estén haciendo el laboratorio, acuérdense de mí. Bueno, yo le hice una pequeña modificación, pero el enunciado es casi lo mismo. Dice lo siguiente. Vamos a colocarle su ejemplo 2. Uno sin problemas podría dar una materia completa de operacionales, muchachos. Tema muy interesante. Dice, se precisa
un amplificador con una resistencia de salida mayor de 100 kiloohmios y una ganancia de tensión 200. Bueno, con los otros parámetros que puedo jugar en los diseños es con la impedancia de entrada, ¿no? Como en este caso. Se supervisa un amplificador con una resistencia de entrada mayor de 100K y una ganancia de tensión de 200 para amplificar una señal de un sensor de ultrasonido. Ahí les coloco la frecuencia, 38 kHz. Se debe implementar las resistencias de realimentación con un valor máximo de 10K para ahorrar área del chip. Elegir una configuración adecuada para el circuito y especificar los valores de la resistencia. Esto es, bueno, fíjense ¿por qué? Porque ahí la Hamble habla de que las resistencias de retroalimentación no deben ser tan grandes como la impedancia de entrada, ni tan pequeñas como la resistencia de salida, por los inconvenientes de los acoples y además porque si se fueran a implementar dentro de un circuito integrado, ocuparían demasiada área. ¿Listo? Entonces, fíjense, a diferencia del diseño anterior, bueno, saquemos los parámetros. ¿Qué parámetros tengo para el diseño? Lo primero, era como en la escuelita que le decían, interprete el enunciado, no me acuerdo las etapas, pero lo primero que yo debo hacer es sacar la información que me dan, ¿cierto? ¿Qué datos me dan, muchachos? Resistencia de entrada mayor a 100K. Entonces, resistencia de entrada. Aquí grande. Resistencia de entrada mayor a 100K. Una ganancia de 200. ¿Qué implica que esta resistencia de entrada sea mayor a 100K, muchachos? Pues eso ayuda para la configuración que hay que elegir. O sea que la primera etapa, ¿qué configuras? ¿Puedo utilizar un inversor? No, señor, sería un inversor. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo utilizar? Porque recuerden que en un inversor, y se supone que ustedes ya lo estudiamos, no nosotros, junto conmigo, nosotros yo ya estudié eso con ustedes en clases anteriores. Entonces, esto es R2 y esto es R1, no sé. Entonces, en el caso del inversor, muchachos, recuerden que la impedancia de entrada termina siendo R1 y que R2 termina siendo la ganancia por R1. Entonces, si alguien dice, profe, pues, yo sí puedo, coloco R1 de 100K, mayor o igual, ¿no? Digamos, tomen el igual. Entonces, si fuera 100, entonces yo tomo R1 100K y la ganancia es 100, entonces R2 ¿cuánto es? 10 megas. Pero recuerden que por lo que ustedes van a investigar en el laboratorio, en el trabajo de laboratorio, y solamente por si se va a llevar eso a circuito integrado, ocuparían demasiada área, no es viable eso. O sea, una resistencia en el orden de los megaohmios no es viable. R1 sí podría, aunque aquí en este caso no, pero en otra configuración, o sea, bajo otra circunstancia, otro enunciado, yo podría hacer que eso fuera 100K. El problema no es R1, el problema va a ser ¿quién? R2, que va a terminar siendo muy grande. Mientras yo utilice la resistencia en decenas de ohmios y kiloohmios, es válida en el diseño. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces esta como etapa de entrada no nos sirve en este caso. ¿Listo? Resistencias muy altas. Resistencias muy altas. Entonces, no sirve. Bien, ahora dice, una ganancia de tensión de 200. No me dice 200, pero en este caso no dice que está en fase ni nada, entonces es un parámetro que no me están limitando, ¿listo? Para amplificar una señal de un sensor de ultrasonido, ¿ese quién sería? Frecuencia máxima. Bien, se debe implementar todas las R menores a 10K. Resistencias menores a 10K debe utilizar.
Elegir una configuración adecuada para el circuito y especificar los valores de la resistencia. Y el operacional, ¿no? Aunque no lo dice un diseño en el operacional. Entonces, esos son los parámetros que me dan, ¿cierto? Son esos 4 parámetros. No me hablan de los voltajes de polarización, que podría ser el otro parámetro que podría... Ingeniero, ¿cuál es la resistencia de realimentación? En este caso sería esta, muchachos. R2. Las resistencias de retroalimentación son las resistencias que están entre el puerto de entrada y el puerto de salida. Ok. Estos son los mismos conceptos que ustedes utilizan para control. ¿Listo? Estamos hablando de circuito retroalimentado. Bien, entonces, inicialmente entonces yo diría, no, pues un amplificador, frecuencia máxima, 38 kHz, ganancia 200. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Siempre el producto ganancia ancho de banda. ¿Y eso me daría cuánto, muchachos? 7.6 megas. Vuelve y juega los operacionales que contamos en el mercado local. No. Esto es mayor al beta del 741, es mayor al beta del TL082. Entonces, debo replantear el diseño y voy a irme a 2 etapas. Entonces, ganancia 1 por ganancia 2 igual a 200. ¿Sí? Entonces, voy a tener 2 etapas. Voy a seguir aquí bajando, muchachos. No sé qué ganancias le coloquemos. Lo más fácil sería 10 y 20, ¿cierto? Igual, asumen una, ganancia 1 igual a 10, de la ganancia 2 sería 200 sobre 10, sería 20, que a veces ustedes se enredan hasta en eso. Entre más cercano estén, mejor, pero bueno, vamos a trabajarla así. Porque colocar ganancias con valores decimales va a ser un problema a la hora de seleccionar la resistencia, ¿no? Que fueran circuitos reales. Entonces, ganancia 1, 10. Ganancia 2. Listo. Entonces, beta 1 igual a 10 por 38 kHz. $380 acá. Clase. Y beta 2 sería igual a 20 por 38 kHz. Que sería igual a 760. 7.6 megas. 360. Entonces, vuelve y juega. Como son 2 operacionales, pues lo ideal sería... yo podría decirles... Aquí, porque ustedes dirían, no, entonces siempre voy a agarrar el beta del TL082. Y tiene 2 operacionales, ¿cierto? Pero ¿qué tal si en el enunciado les coloque yo el operacional seleccionado debe permitir controlar el voltaje 8 de la salida? De una vez los estoy limitando aquí, muchachos. El E741. El LM741. Entonces tengan en cuenta esas características, o sea, ventaja y desventaja. Yo les coloqué un cuadrito en el trabajo esta semana. Entonces, ese cuadrito es muy importante. Bien. Es más, hasta cuando volvamos presencial, podría pensar en que ese cuadrito lo tuvieran el día del previo. Sí, porque son parámetros. Cuando volvamos presencial, ¿no? Ahora no. Bien. Entonces, de ahí en adelante, bueno, todavía, ¿no? Listo.
Ya seleccioné las ganancias. Ahora, para la primera etapa, ya tengo la ganancia, pero yo debo asegurar en la primera etapa también que la resistencia de entrada tiene que ser mayor ¿a qué? A 100 kiloohms. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Se cayó la llamada, muchachos, ¿me están escuchando? Se cayó la... No, nada, bien. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, la primera etapa voy a asegurar una configuración no inversor y esta sería una configuración. Uy, una configuración inversor. O podrían ser las dos no inversoras, ¿no? Eso sí ya es decisión de gusto. Entonces, si esta, ¿por qué selecciono esta configuración no inversor? Porque la resistencia de entrada, que también ya lo demostramos, muchachos, del no inversor, es la resistencia de entrada del operacional. ¿Listo? Que se supone que es infinita, aunque ya sabemos que está en el orden de los megaohms. Y de esa manera, entonces, entro y selecciono la configuración. Entonces, en ese caso, aquí quedaría BS. Esa es la configuración. Igual hay que polarizarlo. Entonces, como no me dice nada, yo voy a decir que BCC igual a menos BE igual a 15 voltios. Porque es importante, y así sea 0,1 por polarizarlo, muchachos, porque ustedes a veces, cuando yo les hacía las evaluaciones del laboratorio, llegaban y me montaban, profe, pero no funciona. Y después yo de 10 minutos de mirar por qué no le funcionaba, porque le echa la culpa a uno al osciloscopio, le echan uno la culpa al protoboard, le echan la culpa a cada uno de los cablecitos. Cuando ahí mira uno, venga, pero usted no lo conectó a BCC y no lo conectó a BE, que es algo que en los libros asumen que usted lo tiene presente y no se va a equivocar. ¿Listo? Pero, ¿y qué debo tener en cuenta a la hora de seleccionar estos voltajes? Como aquí no me piden limitación en el rango de excursión, sí debería tener el manual del fabricante para asegurarme que este voltaje esté por debajo del voltaje de operación máximo, que creo que ya vimos que era 18 voltios, entonces con 15, 12 voltios estamos bien. Y aquí tendríamos que colocar un inversor de voltaje, entonces menos y más. Lo mismo, BCC, B, sería R4, esto sería R3. Entonces ya con esto ya aseguré la resistencia, ya aseguré, la ganancia tiene que ser 10 y la ganancia tiene que ser... ¿La polarización del segundo no va al revés? No, porque yo estoy diciendo, o sea, yo no estoy colocando aquí el terminal, pa. Si yo estuviera colocando el terminal del operacional, sí lo diría. Bien. Ahí lo que le estoy diciendo es que lo estoy conectando a BCC y a BE de forma adecuada, no a cual pin. No sé si me hago entender. Ustedes van a ver que en los libros no hacen referencia, o sea, no siempre, es más común ver que siempre colocan BCC en la parte superior, sin importar cómo estén las entradas. Ya en el caso real, si es, por ejemplo, les digo por lo que me acuerdo, el 741 este sería el 7 y el BE es el 4. Entonces yo tendría que marcar aquí eso, pero yo en un previo no les voy a pedir eso. ¿Sí? Para decir que BCC va al pin 7 y BE va al pin 4. También podría ser un punto de previo, ¿no? Viéndolo bien.
Les da uno el circuito y a partir del manual del fabricante realice las conexiones necesarias para implementar el circuito anterior. Sería chévere. Pero el precio no da tanto, muchachos. Es una mentira. No sé si me dice explicarlo. ¿Listo? Bien. Y aquí pues sería, toca hacer la demostración de cada circuito, pero eso se los dejo para que ustedes lo hagan. ¿Listo? Ya con esto ya planteado, pues es asegurar las ganancias, es lo único, y seleccionan las dos resistencias y chao, porque no alcanzo, porque me faltan 20 minutos, muchachos. Y hoy tengo que terminar eso. Ahí les dejo, yo les comparto ese archivo. ¿Ok? Todo con eso es suficiente para lo de los ejercicios. Bueno, aquí en la presentación, yo tengo que subirle esta presentación porque la he modificado con respecto a la que está en la plataforma. Por favor, si se me olvida, me acuerdo. Bien. Una aplicación que no les he hablado y termina siendo muy importante del amplificador operacional es como comparador de voltaje. Yo no me acuerdo si yo les hablé de esto en la primera clase. ¿Ustedes se acuerdan, muchachos? No creo. Entonces, es la configuración donde nosotros utilizamos el amplificador operacional en lazo abierto. Fíjense que en este caso no hay una resistencia entre la entrada y la salida. Por lo tanto, en esta configuración, el voltaje de salida es la ganancia del operacional por el voltaje de entrada. ¿Y qué consecuencias lleva esto? Que para que si y recuerden que el voltaje de salida era B más menos B menos sobre la ganancia, y que esta ganancia es muy alta. Entonces, si la diferencia de voltaje es negativa, él va a ir hacia no sé cómo escribírselos acá. Si B más menos B menos es menor a 0, ¿qué pasaría, muchachos? El voltaje de salida, ¿qué sería? B. Si B más menos B menos es mayor a 0, el voltaje de salida iría ¿a quién? A VCC. ¿Sí me dice entender con eso, muchachos? ¿Por qué? Porque recuerden, nosotros tenemos por ahí la función de transferencia donde como la ganancia es tan alta, para un pequeño cambio en el voltaje de entrada va a ir a los voltajes de saturación. Entonces miren que en este caso, si yo quiero hacer un detector de cero positivo, lo único que debo hacer es colocar en la entrada inversora, manda la entrada inversora a 0 para que lo compare con 0, y de esa manera cuando el voltaje de entrada sea, por ejemplo, esto podría ser 20 milivoltios. Entonces, cuando la entrada sea 20 milivoltios, o sea sobrepase a 0, ¿el qué va a hacer? Va a hacer que él vaya al voltaje, si es positivo, entonces va a ir al voltaje máximo, que va a depender de cómo yo esté polarizando el operacional. Y en el caso cuando sea menor a 0, él se va a ir al voltaje negativo, que va a depender del amplificador operacional. Entonces, de esa manera yo puedo hacer un convertidor de un detector de cruce por cero, que lo van a necesitar en muchas configuraciones, en circuitos reales, o yo podría decirles en un previo, diseñe un circuito que permita obtener una señal cuadrada a partir de una señal de entrada senoidal. Entonces, ¿cuál configuración deben escoger? El comparador de voltaje. ¿Sí me dice entender, muchachos?
¿Me están escuchando o no? Sí, Sí, señor. Ahora la pregunta es, si quisiera que además estuviera desfasado 180 grados, ¿cómo sería la configuración, muchachos? El voltaje de entrada en el terminal negativo. Ajá. Y B más estaría a tierra. De esa manera lo desfasaría 180 grados. Bien. Ahora, puede ser que, por ejemplo, si estamos necesitando el detector de cruce por cero para para un circuito con microcontroladores, el circuito, por ejemplo, un Arduino no trabaja con voltajes negativos. Entonces yo necesitaría que la salida no llegara a un voltaje negativo, sino que fuera así. ¿Cómo hago para que el voltaje de salida sea cero? ¿Cuál sería la solución, muchachos? Un derivador. No podría ser un derivador. Si usted hace un derivador, le va a dar cero toda la salida, pero yo quiero que él, cuando sea positivo, me genere vaya a VCC, y cuando venga el ciclo negativo, él lo deje en cero. Pues B igual a 0. Entonces, podría ser, pero nada es gratis en la vida. Entonces, yo, por ejemplo, si lo quiero a 5 voltios, entonces VCC 5 voltios. Si es un circuito con una salida TTL, entonces me dice el compañero B igual a 0 voltios. ¿Sería válido eso, muchachos? Depende de quién. Del operacional. De la operacional. Entonces ahí, eso es otra cosa que yo pregunto en los players, porque la mayoría de los operacionales debe BC6 BE ser positivos. Ahora, ¿qué operacional le permite hacer trabajar de esta forma? Que por ahí en el cuadrito que les coloqué aparece. Pero una característica que hace especial al LM324 es que permite trabajar con un voltaje de polarización de 0 voltios. Entonces, en este diseño, si ustedes ya dicen, no, pues mando esto a 0 y me lo presentan, pues yo les voy a colocar mal, porque sin el operacional no me va a funcionar. Ahora, si yo les digo que tiene que ser con el 741, con el TL082, ¿cuál sería la opción, muchachos? ¿Qué podría hacerle el circuito para que cumpla eso? Si les digo que tiene que ver con el 741, ¿qué podría agregarle a eso, muchachos? ¿Sí o no? De esa manera no habría corriente en esta dirección y el voltaje de salida sería ¿cuánto? 0. Ahora, ¿qué consecuencia tiene esto? Que ya no voy a poder, si quiero que la salida sea 5 voltios, sería 5 voltios más el voltaje de activación del diodo, que sería 5,6 voltios. ¿Me dice entender, muchachos? Bien. No sé, falla otorga. No todos los operacionales son ideales como comparadores de voltaje, muchachos. Eso en una clase, pues, miren cómo quise hacer la prueba con el LM324, con el TL082 y el LM741. Estos son los circuitos que montamos en ORCAD. Son dos escalas diferentes, ¿listo? La escala de la señal senoidal está de 0 a 20 milivoltios, que es la señal de entrada, y la señal de salida está de 0 a 10 voltios, que sería cada una de estas señales. La rojo, la verde es la salida del 324, la azul es la salida del
del 741 y la otra es la salida del TL082. Miren que en teoría, él apenas se haga mayor a 0, él debería dispararse y no se da eso. No sé si él debe haber graficado la salida. Aquí vemos que la salida está corrida. Sí, la azul, la roja. La que mayor está en fase es la... No, la roja es la que está más cerquita a la fase. Hay un desplazamiento de fase. Ese desplazamiento de fase se da por el voltaje UTC. Ahora, ¿cuál circuito es ideal? Y miren que lo que les decía, todos están polarizados al mismo voltaje que es 10 voltios, pero miren que no todos llegan a 10 voltios. En el caso del TL082, por las limitaciones del Lee-Ray, él llega más o menos a 8.5 voltios. El LM324 llega a no sé, casi 9.2 voltios. Y el azul, que es el LM741, sí casi llega al 98% del voltaje de polarización. Eso es para que vean lo de los voltajes de saturación y el corrimiento en DC, porque en teoría él debería cambiar en 0 y eso no se da. Entonces, bueno, aquí la tengo, se nota un poco más la onda, ¿sí? Entonces miren que el azul, que era el del 741, es el que mayor voltaje en la salida me da, pero todas están desfasadas. Ahí lo que hice fue aumentar la frecuencia y esa señal se va a ir distorsionando. La anterior era 100 Hz, este ya es a 1 kHz. Si ustedes quieren implementar un comparador, deben buscar un amplificador ideal que tenga esas características de conmutación rápida, que sea ideal para tal. Y en ese caso, para el caso de los comparadores, hay que utilizar el LM301 o 101 o 201. Ese operacional es el ideal como comparador de voltaje, es el que mejores características ofrece. ¿Listo? Bien, ahora, si necesito un comparador que me genere un pulso, pero por arriba de un nivel de C, entonces tengo estas opciones. Esto es sacado de la Floyd, igual que la anterior. Recuerden que estoy leyendo el libro ese y de verdad que está actualizado, muchachos. Trae circuitos que ya los otros no los habían incluido. Entonces, cuando yo quiero compararlo, ¿para qué? Yo voy a colocar un voltaje de referencia. Entonces, cuando el voltaje, si lo coloco en esta configuración, cuando el voltaje de entrada sea mayor al voltaje de referencia, él va a ir al ciclo positivo. Y cuando el voltaje de entrada sea menor al voltaje de referencia, él va a ir al voltaje de saturación negativo. Entonces, a partir de ese voltaje de referencia, yo voy a tener un circuito que, por ejemplo, para un sensor de una alarma podría utilizarlo, donde se active o no se active. Sí, porque aquí lo vemos que el ancho de pulso varía. Ojo, pero utilizar una fuente DC para eso sería muy costoso. Entonces, una solución es utilizar un divisor de tensión y otra opción sería utilizar un diodo Zen. Y con eso establecería el voltaje de referencia. Ahora, si lo que quiero es que él se dispare por debajo de un voltaje negativo, entonces cambiaría la posición de la señal de entrada y el voltaje de referencia. Pues aquí hay un ejercicio que aparece ahí en la Floyd, pero no lo alcanzamos a ver, muchachos, el tiempo no nos da. Yo les voy a subir esta configuración para que lo revisen. Bien. Otras configuraciones que son muy importantes del operacional es como convertidor digital analógico. Y básicamente se fundamenta, sería un ejemplo, este también es de la Floyd, muchachos. Aquí tenemos las señales digitales, donde el D0 sería el bit menos significativo, por lo que veo acá. Como son señales digitales y TTL, pues son señales que varían de 0 a 5 voltios. Bien, entonces miren que aquí lo que dice fue la tabla de la verdad. Aquí es 0, aquí es 1000, aquí 0100, 1100 y finalmente debería ser 111, que sería el 15, que sería una señal digital. Entonces, yo a partir de ese circuito, determinando el voltaje de salida debido a cada una de las entradas, puedo
controlando el valor de esta resistencia, puedo darle el peso a cada bit para que cumpla que el voltaje salida cuando todas sean la entrada sea 15 veces el voltaje de la resolución que sería establecido por el bit menos significativo. Y finalmente podría obtener eso. Entonces, yo podría, por ejemplo, generar una secuencia de bits con un microcontrolador para que me hiciera esta secuencia de 0, 0, 1, 1, después 1, 0, 0, y asegurar, montar otro circuito para que me genere una señal senoidal a partir de un microcontrolador y un circuito montado con amplificadores operacionales. Eso sería un punto como para una habilitación interesante. Bien. Estas son gráficas que obtuvimos un día en ORCAD. Ese circuito lo montamos utilizando el pulse lineal. Creamos estas ondas a la entrada para obtener esta onda a la salida. Era un ejercicio que yo les pedía. Un 0.5 para un previo. ¿Listo? Bien, muchachos. Eso es todo en cuanto a amplificadores operacionales. Lo que les digo, hay algunas configuraciones que no alcanzamos a incluir, porque la próxima clase nos toca empezar con respuesta en frecuencia. Pero sí les quedo debiendo lo de los amplificadores especiales. ¿Listo? El amplificador con aislamiento y el amplificador de transconductancia. Al menos 10 minutos le vamos a dedicar en la próxima clase. Bien, voy a dejar de grabar, muchachos. Ustedes me dirán si tienen alguna duda, un interrogante.